Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y vamos a hablar de entrenamientos, los diferentes entrenamientos que podemos hacer en la montaña. Al final, cuando estamos preparando según qué objetivos, vamos a la montaña y podemos hacer entrenamientos con mucho desnivel, entrenamientos con menos desnivel, con más kilómetros, menos kilómetros. Pues bien, eso es la pregunta que nos hace hoy Carlos M y la que vamos a responder. ¿Qué diferencias hay entre los diferentes tipos de entrenamiento que hacemos en la montaña? La pregunta dice, Carlos M Cabo Domínguez nos dice, una pregunta tonta. Esta tirada tenía mucho desnivel. ¿Qué diferencia habría entre hacer 13 kilómetros y 1500 positivos o ese mismo desnivel en, por ejemplo, 22 kilómetros? Gracias. Bueno, Carlos, te explico. La principal diferencia que hay en los entrenamientos de fin de semana, normalmente de montaña, suele ser el objetivo que estemos preparando. Es decir, este entrenamiento que estamos hablando de 13 kilómetros con 1500 positivos, normalmente suele ser subir y bajar una pendiente pues con bastante porcentaje, es porque la carrera o el objetivo que tenemos está enfocado a una carrera con mucho desnivel en pocos kilómetros. Ahora bien, si nosotros estuviéramos preparando una carrera con menos desnivel y mucho más larga, pues las tiradas de montaña serían diferentes. ¿A dónde quiero llegar? Pues que al final los entrenamientos tienen que ir enfocados al objetivo que estemos preparando. Yo ahora voy a empezar la preparación de Camí de Cabáis, que como sabéis son 187 kilómetros y solo 4000 positivos. Encima, estos 4000 positivos están repartidos en múltiples o muchísimas subidas y bajadas. ¿Por qué? Porque la subida o el punto más alto creo que son 100 metros positivos, o sea, la subida más larga son 100 metros positivos y de longitud pues podrán ser 2 kilómetros y poco, es decir, hay subidas, pero no son ni subidas largas ni subidas duras. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final Camí de Cabáis, aunque es una carrera muy dura porque es muy larga y el terreno es complicado, al final es una carrera con poco desnivel y es más corredera. ¿Qué tipos de entrenamientos tenemos que hacer para ese tipo de carrera? Pues lo normal sería que los fines de semana pudiéramos hacer entre sábado y domingo, pues entre 40, 50, 60 kilómetros casi sin ningún problema para después poder aguantar la carrera entera de Camí de Cabáis. Para eso ya sabéis que vamos a ir siempre en progresión. A mí me gusta pues hacer tiradas largas, pero si las puedo dividir en 2 días, pues siempre intento acumular más kilómetros haciendo sábado y domingo que del tirón. A lo que me decías, si en vez de Camí de Cabáis estuviéramos preparado o otra carrera como el Mont Blanc, la TDS que se va a preparar el señor Regal, la de Cafrán, carreras que tienen mucho desnivel, los entrenamientos a lo mejor no se irían tan largos de kilómetros, pues a lo mejor se quedan en 20, 25, en un fin de semana a lo mejor puedes hacer 40, 45, pero sí que intentaríamos hacer entrenamientos pues de 1000, 1500, 2000 positivos de desnivel. Al final es muy importante que si nosotros tenemos una carrera que es muy corredera, y estoy hablando de Camí de Cabáis, pero podríamos hablar por ejemplo de Madrid-Segovia, de una carrera tipo el GR, el Rincón, es decir, carreras que son de trail, son de montaña, pero que por sus características, su altimetría y demás, pues tienen muchos kilómetros de correr y al final pues no tienen grandes desniveles. Ese tipo de carreras se tienen que preparar pues más parecido casi a un ultra de asfalto que a un ultra de montaña. Aún así, el tema de la fuerza y el desnivel siempre va a ser importante, pero al final lo que tenemos que mirar es un poco el objetivo. Ahora nosotros vamos a empezar a hacer, como hemos empezado ya, como aquel que dice, la pretemporada. Llevábamos ya varias semanas pues haciendo 20, 30, 40, 60 kilómetros la última y la idea es ir subiendo. A partir de ahí, cuando hagamos los entrenamientos más largos de fin de semana, pues en vez de buscar entrenamientos de 1000 y pico, 2000 de desnivel, pues intentaremos buscar de 30, 35, a lo mejor con 800, con 1000 positivos, como estábamos haciendo cuando preparamos, por ejemplo, el reto de Castellón-Valencia, es decir, tiradas largas, más correderas, que es luego lo que nos vamos a encontrar en Camí de Cabáis. Es muy importante saber diferenciar los entrenamientos que tenemos que hacer para según qué objetivos.
Esto lo hemos explicado muchas veces, es decir, cuando yo me estaba preparando o intentando mejorar mi marca del kilómetro vertical, pues intento hacer segmentos más cortos, subidas más explosivas, pero ahora el entrenamiento lo tengo que ir cambiando o enfocando más a la larga distancia. Y por eso los entrenamientos de fin de semana tendrán que cambiar un poco. También no hay que olvidar que para una carrera tan corredera como puede ser Camí de Cabáis, es importante, por lo menos en mi caso, si quiero optar para intentar estar en las 20 horas, 19 horas, pues intentar acumular los 120, 130, 140 kilómetros semanales, pues a lo mejor con 1000, 2000, 2000 y pico positivos, que es un poquito por lo que luego te vas a encontrar en carrera. Al final hay muchas maneras de preparar un objetivo, es decir, hay corredores, yo en mi caso, que me gusta mucho pues el tema de la fuerza y el fortalecimiento para el tema de un ultra. A lo mejor hay otros corredores que no le dan tanta importancia al tema del fortalecimiento, pero sí que hacen largos de 50, 60, 70 kilómetros. Yo he probado las dos opciones, es decir, la de trabajar la fuerza y la de trabajar los largos, ultra largos de 60, 70, 80 kilómetros, y a lo mejor por mis características o por mis sensaciones o por como sea yo, a mí siempre ha ido mucho mejor trabajar el tema de la fuerza, y las tiradas largas sí que es cierto que alguna vez he hecho de 60, pero si las divido en 2 días y a lo mejor hago sábado 30 y domingo 35, siempre me va mucho mejor que cuando he hecho alguna tirada de 60, 65 o 70 kilómetros. Es decir, todo esto de cara a Camí de Cabáis ya hemos planteado un mini calendario. Tendremos un fin de semana que seguramente haremos 2 o 3 competiciones a modo de entreno y acumularemos en 3 carreras 87 kilómetros, creo que son en 2 días. Y luego unas 3-4 semanas antes, creo que a principios de mayo, tenemos un largo que será el más largo que haremos, que será el Trail de Teresa de Cofrentes, que son 60. Al final esas dos fechas son claves. ¿Por qué? Porque son cuando más kilómetros vamos a acumular. Veréis que son carreras o entrenamientos muy correderos, pero es que son el objetivo que estamos preparando de Camí de Cabáis. Ya os digo que al final es muy importante eso, identificar un poco los entrenamientos que tenéis para según qué objetivos. Si entrenáis con gente, entrenáis con compañeros del equipo y los dos estáis preparando la misma prueba, pues siempre es fácil compaginar los entrenamientos. Si por el contrario estáis preparando pruebas muy diferentes, no significa que no podáis quedar, pero cuando quedéis hacéis el entrenamiento conjunto y luego ya cada uno por su parte, pues depende. Es decir, si tú has quedado un día a hacer un entrenamiento con desnivel, pero tu carrera es más corredera, pues a lo mejor el día de antes o el día después aprovechas tú para hacer una tirada un poquito más larga. También hay que tener en cuenta que hay más aspectos del entrenamiento que cambian, pero hoy hablamos justamente del tema de los largos. Ya por último me gustaría hacer hincapié al tema de la alimentación, hidratación. Es muy importante entrenarla en los entrenamientos, es decir, este fin de semana una atleta competía en las 12 horas y está claro que no había probado muy bien el tema de la alimentación. Él había probado los productos, pero entrenando, es decir, pero ¿qué pasa? Que no había probado los productos todos juntos entrenando, es decir, él a lo mejor pues probaba un sobre de algo, una pastilla de sal, un gel y todo por separado le sentaba bien. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando lo probó todo junto en carrera, le hizo ahí una especie de cóctel y claro, pues no le sentó nada bien. Para evitar estas cosas y estos sustos que pueden ocurrir siempre en carrera, no estaría de más que en algún entrenamiento, no hace falta hacerlo en todos, en algún entrenamiento simularais la alimentación e hidratación idéntica a la del día de carrera. Es decir, está claro que no va a ser lo mismo un entrenamiento de 3, 4, 5 horas que una tirada larga de 12, 10 horas en una competición. Pero os podéis hacer una idea, si en 3, 4, 5 horas os sienta bien, luego poderlo aplicar en carrera. Y eso también es un poco el objetivo del tema de los largos. Hoy voy a dejar ya el consultorio de hoy aquí, que se me está yendo un poco de tiempo, pero como siempre tenéis abierto para dudas, consultas, sugerencias y ya sabéis, es muy importante alargar o adaptar, mejor dicho, el tema de los entrenamientos de fin de semana en función de los objetivos que estemos preparando. Así que dejamos el vídeo de aquí con la pregunta de Carlos M. Espero haberte resuelto tu pregunta y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo.